estamos con Ricardo Rivas, en Esto No es Político, aquí en El Cafecito en La Mariscal. Ricardo es hermano de Paul Rivas, el colega periodista, fotógrafo de Diario El Comercio, secuestrado y asesinado en 2018. Y es un gusto, como siempre, hablar contigo, Ricky, bienvenido. No, muchas gracias, Sol, por esa invitación y estar en tu programa. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Estábamos comentando antes de todo lo desafiante que ha sido, porque tú saltas a la palestra pública, teniendo una vida privada, a raíz de lo que ocurre con tu hermano, que significa no solo un baldazo de agua para las familias, sino para el país entero, y que durante estos años ha sido literalmente una lucha y una carrera de resistencia para ti y las familias. Ahora, hace poquito, con esta desclasificación de documentos que ustedes ya han dicho, tú has dicho públicamente que hay partes que están como cerradas, mutiladas, incompletas. Antes de entrar en eso, yo quisiera saber qué ha significado para ti a nivel humano abandonar casi todo lo que conocías como tu vida para emprender esta lucha y hoy incluso ser parte del mecanismo de defensa de periodistas. Sí, oye, no, es que es increíble cómo la vida te puede cambiar, y yo digo 360 grados, y si existieran más grados en eso te cambiaría mucho más, ¿no? Pero sí, o sea, yo hasta el año 2017, inicios del 18, yo tenía una planificación de vida muy diferente a la que ahora lo tengo. O sea, ¿Qué pensabas que ibas a hacer? Yo acababa de salir y estuve 27 años ligado a la educación superior, con varios temas. Mi actividad era, bueno, es la actividad turística, hotelera, gastronómica. Entonces, yo no conocía nada del mundo periodístico, comunicacional. Para mí, periodismo era ver la pantalla de televisión, las noticias, ver los presentadores o presentadoras que salían y leer las noticias del periódico que en ese entonces circulaba impreso. Para mí eso era periodismo, o sea, en mi ignorancia, eso era. Y claro, yo en el año 2017 yo decido irme fuera del país. Decido irme fuera del país y había salido del trabajo después de 27 años. Dije, con ese dinero me voy fuera del país, quiero hacer unos cursos y ver si me puedo restablecer en Europa. Esa era mi perspectiva. Y bueno, ya hice todas las cosas necesarias, averigüé, ya estuve a punto de dar la primera cuota, como decimos. Y claro, en eso me ocurren estos hechos, ¿no? En estos hechos que son lamentables. Lo de Paul me ocurre en marzo del 26. Y resulta ¿Lo viste esos días antes? Claro, una semana antes. No, es que resulta que hace 15 días antes, mi hermano me invitaba siempre. Él tenía un departamento en Tonsupa. Y entonces me venía invitado siempre. Oye, vámonos a la playa el fin de semana. Y yo, no, es que tengo esto, tengo este otro, y siempre tenía ocupaciones, nunca. 15 días antes le digo, vamos. Y me voy ese fin de semana a la playa con la familia, compartimos. Fue algo bien chévere, porque yo recuerdo, nos metimos en el jacuzzi y ahí comenzamos a conversar de temas que por mucho tiempo no lo habíamos topado. Temas humanos, de qué es lo que él siente, cuál es su proyección, qué es lo que él quiere hacer. Y también me preguntaba. Entonces fue una conversación bien... De hermano mayor a hermano menor, porque sí, tú eres el mayor y eres el último de tres, ¿no? Sí, fue bien chévere. ¿Para qué también? Fue bien chévere. Y hay una grabación última que su hija lo hizo. Y de esos días. De ese fin de semana. Y entonces, claro, ya vino el fin de semana que regresamos a Quito, y el día que él sale de viaje para Esmeraldas, almorzamos en la casa. ¿Tú también estuviste en el almuerzo? Sí, yo también estuve, y se hizo el plato que a él más le encantaba, que era cangrejos. Entonces, y resulta que, claro, como nunca... O sea, él siempre se iba de viaje porque le mandaban a las coberturas y todo. Y había ido además varias veces ya a la frontera. Sí, claro. Esta era la tercera vez que entraba.
por estos en hechos, días, ¿no? claro, a raíz, porque hay que acordarse que poco antes del secuestro había habido esta bomba a los militares, a los carros de los militares, también hubo esta bomba en Esmeraldas, es decir, ya había un contexto en el cuartel y había este contexto como de ciertas alertas que quizá en ese momento no podíamos leer como periodistas, y con varios colegas cuando hemos hablado hemos dicho, muchas veces fuimos a la frontera sin ninguna precaución, sin ningún cuidado y sin ninguna conciencia. Entonces Paul por las mismas, se iba como si nada. Claro, sí, él fue el que primero llegó, cuando hubo la bomba en el cuartel de policía, él fue el que primero llegó, hizo las tomas de ese bombazo y él los pasó, entonces fue el primero. Cuando ya nos despedimos, como nunca hubo la oportunidad de despedirse, yo le abracé, y cuando le abracé yo sentí algo raro, te soy honesto. Sentí algo raro y me quedé pensando, y lo único que le dije es, oye, cuídate. Entonces me dijo, como él era siempre así, medio chistoso y todo, no hay problema, ya sabes. No pasa nada, dijo. Aquí yo regreso para un concierto que se iba a dar la próxima semana. Y yo le dije, bueno. Y se fue. ¿Pero sentiste como una angustia o algo así? Sí, fue como una preocupación. Y yo regresé a ver a la ventana porque como, mira, ahí está, ya vinieron a verme. Entonces regresé a ver, estaba el vehículo. Y cuando le dije, cuídate, y él se fue, regresé otra vez a ver el carro, ya no estaba. Dijo, qué raro, se fueron rapidito. Pero bueno, pasó y claro, fueron estos hechos que se dieron y te cambia la vida, ¿no? Claro. Y ahora te dedicas a una actividad o tratas de compartir una actividad que tú ejercías como profesión, pero que ha quedado un poco relegada o muy relegada, diría yo, a los temas que ahora se manejan actualmente, ¿no? ¿Cómo te enteras tú que tu hermano fue secuestrado? Porque resulta que me voy ese fin de semana me contratan para dar una capacitación en el TENA. Entonces me voy allá, doy mi capacitación y tenía que regresarme. Y esa noche, bueno, ya en el TENA es difícil tener noticias, ¿no? Y esa noche me llaman a las 12 de la noche, me llama Yadira. A las 12 del lunes ya era, o del martes claro, ya. Del martes. Claro, para amanecer martes. Exactamente, para amanecer martes. Me llama y me dice, oye, Enrique, quiero hablar contigo. Le digo, sí, ¿qué pasó? Porque a las 12 que te llame alguien no es normal, pues. Claro. Me dice, no te vayas a angustiar, pero creo que Paul entró a la frontera y dicen que hay un secuestro de 3 periodistas. Creemos que Paul está ahí, pero sería bueno que mañana regreses o amanezca regreses. Le digo, sí, porque es medianoche. Me dicen que es difícil porque yo quería salir ese rato y me dicen, no, es difícil la carretera desde el oriente manejar. Te aconsejamos mejor que a primera hora apenas salga la luz del sol y tú te vayas. Entonces digo, perfecto. Entonces me voy y dice, sí, vente para ver qué. Pero ella estaba relativamente tranquila. Sí, relativamente tranquila. Me dijo, estoy aquí con tu mamá. Nos llamaron acá al EQ911. Así que, le digo, bueno. Y le digo, ¿y qué? No, dice, estate tranquilo. Vamos a ver cómo se van dando las cosas. Yo creo que no quiso alarmarme por lo que estaba lejos. Y entonces, claro, al otro día... Que Yadira era la pareja de Paul en ese momento. Exactamente. Entonces, claro, y resulta que ya no puedes dormir. Claro, con tremenda noticia que vas a poder volver a dormir. Y resulta que a las 4 de la mañana, me llaman de Estados Unidos, un amigo. Y me dice, oye, quiero preguntar si es que Paul está secuestrado. Y yo me quedo, a ver, ¿cómo? ¿Y cómo sabes? Estás en Estados Unidos. Acabo de ver en las cadenas internacionales. Y yo, ¿en serio? Sí, me dice, y aquí pasaron en un medio de comunicación. Le digo, oye, me llamaron a medianoche, me dijeron, le comenté lo mismo que me mencionaron. Déjame llegar a Quito y ver qué realmente pasa para poder comentarte algo, no puedo decirlo así. Perfecto, me dice, listo hermano, me tienes al tanto, perfecto. A las 6 de la mañana, cuando ya estaba cambiando, me llama la hija. Y yo, sí, le digo, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Quiero saber, me acaba de llamar una persona, me dice que esto le está pasando a mi papi. Quiero saber qué pasa. Entonces yo, ¿sabes qué? Le cuento lo mismo que sabía, no tenía mayores datos, estoy fuera de la ciudad, estoy regresando a Quito y ahí cualquier cosa te comento un poco para averiguar un poco más del tema, porque no sabía realmente más allá de esa comunicación. Entonces, esa es la manera con la que me entero, cómo me entero y cómo entro en
esta serie de cosas que se van dando paulatinamente hasta la actualidad, que son 6 años. ¿Cómo el momento en el que ya empieza a evolucionar la situación, ustedes toman la decisión finalmente de anunciar los nombres? Porque esa también había sido una discusión, de que sí hay que decir los nombres, organismos internacionales dicen que cuando hay secuestro a periodistas hay que visibilizar las caras, y de hecho ustedes son los primeros en dar el nombre de Paul. Sí, efectivamente, mira, es que es increíble todo lo que vives ahí, porque nosotros, lo que tú dices, teníamos claro, y comenzamos a averiguar, porque, a ver, nadie está preparado para una situación peor en ese de estas. momento. Y en ese momento de la angustia, de no sabes que tu hermano, tu familiar, qué es lo que pasa. Además no es uno, son 3, o sea, en total son 3, 2 más. Y entonces comenzamos, en ese sentir, comenzamos a investigar. Y comenzamos a investigar y claro, lo que dice la UNESCO, lo que dice la OEA, lo que dice la ONU, todo lo que dicen, que no pueden estar ocultos, hay que revelar los nombres. En el caso de periodistas. Específicamente, porque hay protocolos para estas actividades que son muy distintas para el tema ciudadano, extorsivo, que es un ciudadano normal, común y corriente, lo diría de esta manera, porque es otro tipo de acciones. Porque hay una intención cuando secuestras periodistas. Exacto, es un dinero que se pide a cambio de, y ahí más bien vale tener este nivel de incógnita cuando no son periodistas, son periodistas. Pero cuando es periodista es otro cantar, como lo dice. Entonces, comenzamos a ver todos estos temas, le citamos al enlace, había un oficial de policía que era el enlace con nosotros, le dijimos, mire, me parece increíble que no quieran ustedes revelar los nombres, que quieran tenerlos ocultos. Y aquí le sacamos todos los manuales, hicimos las copias, hicimos un informe, y le dijimos, tenga, aquí dicen los organismos internacionales, estos son los procedimientos que hay que hacer. Entonces el oficial cogió y dijo, pero eso es en el caso de lesa humanidad, y los dejó ahí. Y nosotros, ¿cómo de lesa humanidad? Sí, no, es de lesa humanidad, aquí no tiene nada que ver eso. Y entonces evidenciando un desconocimiento enorme, además. No tenían ni idea de que había protocolos para periodistas, que había esta diferencia. O sea, la gente no estaba realmente capacitada para enfrentar una situación de estas a todos los niveles y en todas las áreas. Y claro, la posición del comité de crisis fue, nosotros no vamos a revelar los nombres. Entonces fuimos tajantes, le dijimos, miren, ustedes tienen que revelar los nombres. Así que nos dijeron, mira, si quieren revelar los nombres, háganlo ustedes. O sea, la responsabilidad era nuestra, encima más. Y nosotros, seguro, sí, nosotros no vamos a sacar. Si ustedes quieren sacarlo, sáquenlo por su cuenta y riesgo. Entonces nos pusieron un peso encima, a más de lo que vivíamos. Arrinconados. Claro, entonces fue una conversación dura, profunda que tuvimos ahí con Yadira, y dijimos, bueno, nos las jugamos. Y sacamos los nombres el 1 de abril, justo un domingo, que lo hicimos en un escenario, que fue la calle, realmente, y lo sacamos. Y hay imágenes incluso de Paul, fotos, ¿no? Claro, de los 3, y nos jugamos, pero te soy honesto, no sabíamos si habíamos tomado la decisión correcta o no. El manual te decía, lo que hicimos es seguir lo que decía el manual. Pero al final sabemos que hicimos bien, pero ese momento, esa angustia de no saber. Claro. Así que ahí decidimos, además que ya se filtró Claro, ya todos sabíamos en realidad, lo que no se estaba haciendo era necesario. Oficialmente. Exacto. Y primero se filtró el nombre de Paul, que ya salió el primer nombre, o sea, faltaban los otros 2. Y eso fue lo que decidimos, sacar los otros 2 nombres. El primero ya había salido. Además que muchos de sus propios colegas de la redacción, o sea, nos enteramos rapidito en los chats, te empiezan a decir, es tal, son los 3, están aquí. Es decir, o sea, todo el mundo periodístico, claro, musical, sabía quiénes eran. Lo que no conocía era la ciudadanía en general, quiénes eran. E incluso nuestro apuro fue porque comenzaron a salir tweets, inclusive de políticos, de altos políticos, que decían, no, es una mentira, se inventaron pues, solo para lavar al gobierno, esto es una situación que no es así, son falsos positivos y un montón de cosas, entonces que ya nos vimos obligados realmente a transparentar para que la gente se calme y diga, no, es verdad, no tiene nada que ver con política, no tiene nada que ver con un gobierno ni con nadie, es un tema... Bueno, es verdad que hay 3 personas secuestradas. 3 secuestradas que hacen demandas al Estado, al gobierno como tal, eso sí.
pero que no teníamos, como vulgarmente decimos, vela en este entierro, ¿no? ¿Y cómo mientras llevaban la parte formal con el gobierno, llevabas la parte humana? Porque por otro lado tenías a tu sobrina, a tu mamá, otro hermano, es decir, toda una familia muy pendiente, y tú eras del enlace un poco entre lo que estaba pasando y la información poca que les daban desde el gobierno y tu familia. ¿Cómo manejabas esa parte humana? Y es bien complejo, te digo. Lo que sí te puedo decir es algo que a mí me pasó 3 meses antes. 3 meses antes, increíblemente, para la gente que lo crea o no lo crea, yo confío mucho en Dios. Y 3 meses antes, a las 3:30 de la mañana, en punto, todos los santos días, me despertaba. Y durante los 4 primeros días no sabía qué pasaba. Al 4º, 5º día me puse a pensar, digo, a ver, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué me estoy despertando a 3:30 de la mañana? Y ahí entendí, tengo que hacer algo, que era ponerme a orar. Y comencé a levantarme a orar. ¿Y por qué oraba? No tenía ni idea, porque no sabía lo que venía. Pero me ponía a orar y luego me volvía a acostar, algunas veces, otras no, porque ya me cogía el día. Y yo creo que Dios me estaba dando la oportunidad, primero, de fortalecerme, darme los instrumentos que iba a necesitar de algo que es tan complejo y complicado, que yo no lo tenía previsto, que de mi mundo era otro, pero me dio una fortaleza espiritualmente hablando tremenda, como para mantener la calma, la serenidad, la coherencia de lo que tenías que hacer y de lo que no tenías que hacer. Y yo creo que esa, es mi fortaleza más grande en este sentido, que me preparó para enfrentar una situación que está fuera de todo contexto, que es muy difícil, muy complicada. Y claro, entonces yo asumí todo el liderazgo, llamémoslo así, de la familia. Yo no quise que salgan públicamente, y hasta ahora no quiero que salgan públicamente, por temas de seguridad, por todos los temas. Además que es un tema muy, muy difícil, por ejemplo, para mi madre. Claro. Enfrentar un tema, las personas que son madres van a entenderlo de mejor manera. ¿Cómo pierdes a un hijo, inclusive con esos videos encadenados y con todas las circunstancias? Muy duro a la postre, hasta ahora no lo ha podido superar, y yo creo que nunca lo va a poder superar. No, ninguna madre creo que puede. La naturaleza no está ni siquiera pensada que tu hijo se muera antes que tú. Sí, exactamente. Entonces ha sido muy difícil. Entonces fue una forma de protegerle de todo lo que se venía, de esa bola de nieve que crecía, y por lo menos servir algo de escudo. Pero en ese momento, Ricky, ustedes sentían que, es decir, no se habían adelantado a pensar que había la posibilidad de que sean asesinados, porque el Ecuador nunca había vivido una situación así, y tal vez la idea de pensar que sí podían ser liberados era como una esperanza generalizada. Es decir, bueno, están solo secuestrados, no les han matado, están exigiendo ciertas cosas del gobierno, el gobierno va a negociar, o sea, como tener esa esperanza. O ¿qué pensaban ustedes que podía pasar desde un inicio? ¿Tú tenías la sensación de que podía haber el riesgo de que los asesinen, o tenías como más bien la certeza de que podían salir bien? Bueno, aparecieron mucha gente, ¿no? Mucha gente de inteligencia, militares, amigos, conocidos, el amigo del amigo del amigo. Y entonces muchos decían, efectivamente, lo que tú mencionas, ¿sabes qué? Es complicado. Paul no va a salir con vida, lamentablemente. ¿Sí te advirtieron de eso? Sí me lo decían. Y qué fuerte escuchar eso. Sí, y yo le decía, a ver, o sea, mi mente estaba, sí, esa es una posibilidad, pero tú como ser humano, ¿a qué te aferras? Claro. A la esperanza. Claro. Entonces, si yo me aferraba al tema de que no va a salir con vida, ya no hacía nada. Claro. O sea, dejaba ahí todo. Entonces tenía que aferrarme, como todo ser humano, a la esperanza hasta el último. Entonces yo me aferré a eso y hacía las acciones pensando justamente que él iba a salir con vida, que podíamos sacarlo con vida, que el Estado o el gobierno iba a actuar eficientemente y a pesar de que ya había indicios de que no. Sí, por supuesto. Y nosotros a ver, si quieren esto, el gobierno no hacía nada. Entonces nosotros nos adelantábamos, tenga esto, hagamos esto.
hagamos este otro. Y siempre hubo el bloqueo por parte del gobierno, decir, no, tranquilos, no esto, no este otro. Y hubo algunas discusiones ahí en ese famoso comité de crisis que yo le enfrenté, sobre todo a Navas y a Zambrano. Ministros del Interior y de Defensa en ese momento. Exactamente. Todo esto pasó en el gobierno de Moreno, para los oyentes o la audiencia más joven. En el 2018, exactamente. Y yo le dije a Zambrano, incluso yo le dije, a ver, yo quiero traer negociadores internacionales. Es más, y esa fue siempre una duda. ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegaron negociadores internacionales? Porque no quiso el gobierno. Así de simple. Así de simple, porque el gobierno dijo, confiamos en la UNACE. La UNACE es la que tiene el 100% de efectividad a nivel latinoamericano, es la mejor unidad de policía, pero no élite, estaban etcétera, considerando etcétera. De nuevo que era un secuestro a periodistas, un secuestro extorsivo. Entonces ya ellos han tenido, y entonces ellos, pero nosotros planteamos, es que yo he conversado con un montón de gente, dentro de esos estas personas que estaban dispuestos, que son negociadores. Para casos de periodistas. Casos periodistas especializados que han actuado en otras circunstancias, porque no es la primera vez que sucede esto. En el país sí, en otros lados no. En otros lados y había experiencia de sobra en otros lados. Claro, y los gobiernos han actuado directamente para liberarlos. Y entonces, pero el gobierno no quiso traerlos, y ahí hasta hubo, yo le dije, yo sí creo que ustedes no quieren negociar. Ahí saltó, me acuerdo, el ministro Zambrano. ¿Cómo va a decir eso si nosotros tenemos aquí la mejor unidad? Entonces ahí hubo un cruce de palabras en el buen sentido, posiciones distintas, pero hubo esos bloqueos, pero nosotros hacíamos las cosas. Acuérdate que incluso llegamos a pedir una reunión con Almagro, el secretario de la OEA, en una cumbre de Lima, donde a nosotros se nos ocurrió, o sea, a mí personalmente se me ocurrió. Y que se fueron, pero en el camino... Claro, porque yo le dije, a ver, tenemos que ir. Y toda la gente me dice, ¿para qué vas a ir allá? ¿Cómo, para qué? Presión política. Presión política, tengo que hablar. Santos no quiere hablar. Moreno dice que todo pasó en Colombia. Santos dice que pasó en Ecuador. El lavado de manos. Y voy a hablar con Almagro y voy a sentarles a los dos presidentes. Entonces ahí hubo gente que nos ayudó, concretamos la cita, nos fuimos allá, pero lamentablemente ya los hechos se dieron a tal punto de que el último, cuando regresamos ya en el avión presidencial el día 12. Porque ustedes estaban en Lima cuando empieza a haber el rumor con más fuerza de que habían sido asesinados. Claro, empieza a haber el rumor, y sobre todo hay una llamada que me hace César Navas. Ministro del Interior. Ministro del Interior, exactamente. Me hace cuando estaba yéndome a la reunión con Almagro. En Lima. En Lima, y me dice, Ricardo, por si acaso, todo lo que está circulando es falso. Y yo no sabía ni qué circulaba. Porque no tienes la misma comunicación en otro país. Que para ese momento, también para dar un poco de contexto, había habido ya un rumor de una supuesta liberación, hay trabajos periodísticos sobre eso, de esta liberación que sale de un medio de comunicación, supuestamente anuncian la liberación de un medio de comunicación en Colombia, aquí se empiezan los medios a activar, luego se les califica de fake news, cuando en realidad en la investigación... en la primera que sacamos, que en esa participé yo, logramos hablar y confirmar que había sido una fuente de altísimo nivel, el ministro de Defensa colombiano quien había entregado esa información, incluso hubo un fiscal que estuvo esperando la llegada aquí de los periodistas, es decir, no era un tema de que los medios se inventaron eso, era un tema de que realmente era algo que iba a pasar, pero se truncó en el camino. Y después de esto también, esta liberación que no ocurrió, empezó ya a circular esta información que tú dices, de que habían sido asesinados, y el gobierno pareció más bien que empezó a dar declaraciones para ganar tiempo, evitar el anuncio. Exactamente. Bueno, en ese entonces no sabíamos muchas particularidades que después de la investigación comienzan a aparecer, ¿no? Entonces, en esa escena que aparece no solo el video de Encadenados, que aparece el 3 de abril, sino que ya circulan a nivel de Porque hay dos, medios. perdón, Ricky, videos, ¿no? El primero en el que están son bien, dos. sí. Y están bien. Y los otros están encadenados. Y el otro está encadenados. Y en esos hablan los dos Javier. En los dos habla Javier. Y es Javier, que era el reportero, y al lado está Segarrita, que era el conductor del chofer, y tu Pablo, hermano, que era el fotógrafo. Exactamente. Y es que ese video de los encadenados es tremendo. Es durísimo. Si tú lo analizas, es tremendo. Primero porque, bueno, como imagen, aparecer encadenados es durísimo. Y luego, lo que más
impactó, creo, con la gente que le conocía, a Paul, a Javier, es que Paul pierde su esencia. Él siempre ha sido tranquilo, alegre, y si tú le ves en ese video, él al final se toma los ojos como queriendo llorar. Y eso es, o sea, eso te marca qué es lo que estaba sintiendo, la presión que tenía en ese entonces, o sea, su rostro, y si tú le analizas, es tremendo. O sea, ese video es tremendo. ¿Cómo no les quebró eso? No, es que... y esa es otra historia que te la puedo contar. Cuéntame. Yo no había visto el video. Me llama a las 5 de la mañana un medio de comunicación colombiano. Y yo me despierto asustado, después de eso que fue el 3 de abril, imagínate, estábamos en todo ese proceso. Me despierto a las 5 de la mañana y me dice un medio de comunicación, me dice, Ricardo, ¿cómo estás? Quiero que me des tus primeras impresiones del video que está circulando. Y yo, ¿qué video? El video que está en redes. Digo, no tengo idea de lo que me estás hablando. Me dice, te lo mando. ¿Quieres que te lo mande? Mándame. Porque no tengo idea. Y ahí me manda a las 5:10 de la mañana, me manda el video, y yo ese rato veo el video de lo que él me estaba hablando. Entonces mi reacción primera fue llamarle al ministro de Gobierno y a su asesor. Oye, le digo, ¿está circulando esto? Ah, sí, ¿sabes qué? No sé de qué me estás hablando. Déjame enterarme. Y a raíz de eso se arma el segunda o tercera reunión que tuvimos en el comité de crisis. Entonces, de esa manera yo me entero del famoso video ese muy duro que se dan y de las fotografías que luego de su posterior asesinato que circulan, que yo estaba en Lima, que era el cuento que te estaba haciendo, y que comienzan a circular y yo no había visto. Que eran unas imágenes durísimas en las que se ven los cuerpos y que esas empezaron a llegar a algunos periodistas y nosotros ya sabíamos antes de que se haga el anuncio oficial porque ya las habíamos recibido. Exacto. Y yo no lo sabía. Estaba en Lima y ahí es donde me llama Navas y me dice, no le crea nada. Esos son falsos. Y hablamos con una gente que está ahí de nosotros y nos dice que le hicieron acostar y que simularon. Y yo, ok, bueno. O sea, ¿qué más voy a contestar? No tenía ni siquiera, no había visto. Y resulta que llego, estábamos yendo a la reunión con Almagro, llego, se para la van, me bajo y coincidentemente estaban seis asambleístas afuera del hotel y una de ellas se me acerca y me da el pésame. Y entonces yo me quedo, a ver, o sea, ¿por qué me da el pésame? No entendía, te prometo, no entendía. Y me dice, creo que mejor sería que hables con la canciller. Que era María Fernanda Espinosa. María Fernanda Espinosa, y nos meten a un restaurante ahí, quisieron cerrar ese rato, nos meten, y ni siquiera fue capaz de decirme la canciller nada. ¿Ahí estaban quiénes? No, solo estaba la canciller, me parece que estaba algún asesor. ¿De las otras familias había alguien? Y sí, estaba Cristian, Galo y yo. Cristian, el hijo de Segarrita, y Galo, el papá de Javier. Exactamente, y los tres. Y nos dice, ¿sabe qué? Mi recomendación es que este momento el presidente acaba de cancelar su reunión, se está regresando al Ecuador y mi consejo es que se vayan en el avión de él este momento. Y yo, ¿pero qué pasa? Y ya les van a comentar. Y le digo, ¿y el equipaje? No te preocupes, mandaron a alguien de la Cancillería al hotel a hacer las maletas y sacar las maletas. Y ese rato nos subieron al carro oficial de la embajada y ya estábamos en el aeropuerto y regresamos y nadie nos dijo nada. Pero y por dentro ustedes ya tenían esta sensación de que los habían asesinado. No tenía ni idea. ¿Cuál era su reacción ante esa porque era muy abrupto todo? Sí, claro. No, es que no tenía ni idea de nada. ¿Pero qué pensabas? ¿O estabas en blanco? No, yo quería interpretar qué es lo que estaba pasando. Y decía, a ver, ¿qué puede haber pasado? Y como el teléfono a veces te funciona, no te funciona y toda la cuestión, entonces no tenía cómo comunicarme. Entonces timbraba unos teléfonos, nadie me contestaba y yo decía, bueno, ¿qué pasa? Pero hasta ese momento nadie de tu familia, ni Yadira, ni nadie te había dicho nada. Nadie me dijo nada, solo me llamó, me acuerdo que Yadira, porque le impidieron ir a la reunión
que ese momento se estaba dando aquí en Quito, y le dijeron, el asesor le impidió la entrada. Es cuando le dijeron que no era la esposa, no era nadie, que no Sí, podía entrar. que Es no una podía barbaridad, entrar. eso es una barbaridad. No, y lo mismo al abogado, que le Claro. dijeron que no puede entrar porque no es la familia. O sea, por Dios, o sea, un poco de sensatez. Entonces me dijo, ese rato me puso al teléfono y me dijo, Ricardo, está queriendo entrar Yadira. Le digo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no le dejas entrar? Solo si tú le autorizas. Es que no necesita autorización, déjale entrar. Ah, ok, bajo tu responsabilidad. Yo, ¿qué responsabilidad de qué? Y ahí pude entrar. O sea, esa fue la única conversación que tuvimos. Y de ahí, claro, ya estuve en el avión y nadie dijo nada. O sea, un silencio total. Total durante 1h30, 1h40, creo que dura el vuelo ese. Y nadie dijo nada. Navas me llevó en el carro de él de seguridad hasta el ECU. Y ahí lo que me dijeron es, sí, lo que pasa es que están circulando unas fotografías, pero le digo, ¿y qué tan ciertas son? Me dijo, hay un 60% de posibilidad que sean verdaderas, estamos confirmando. Y le digo, quiero ver las fotografías. Entonces, ahí es donde yo veo, hacia las 12 de la noche más o menos, veo las fotografías y les digo, y claro, uno se aferra a que no, al lado de que, porque es impactante, pues. Por supuesto. Entonces le digo, yo creo que no son. Y después entraba el oficial y me decía, hay el 70% claro, de van posibilidad. Subiendo. Va subiendo la posibilidad. Ay, por Dios. Entonces, claro, ahora tú piensas, y van jugando contigo, ¿no? Sí. Hasta que me fui a la casa, estaba en el 80%. Imagínate. Entonces, yo salgo aferrado a ese 20, como cualquier ser humano. Claro, por supuesto. O sea, no te puedes aferrar al 80, sino al 20, mientras hay esperanza. Y cuando salgo, me encuentro con todita mi familia, pero hasta familias que a veces ni las ves, allí en el ECU. Y me sorprendió. Entonces yo les digo, bueno, gracias por venir, todo lo que se indica, ¿no? Y me dicen, ¿cómo te sientes? Le digo, me indican que el 80% hay de posibilidad y el 20%, falta el 20% de que confirme. Y yo me voy a aferrar al 20%, así que mañana les veo aquí con el optimismo de siempre. Yo no sabía que estaban asesinados hace tanto tiempo. Claro, para eso se calcula que eran 4 días que ya habían sido asesinados. Sí, el 8, nosotros entre el 7 y el 8, más o menos calculamos nosotros ahora, después de tanto claro, tiempo. muchos meses después, muchas investigaciones Muchos periodísticas años, claro, después. que son los que... Sí. No, entonces es increíble. Entonces ya te imaginarás todo este transitar en esos hechos tan lamentables, ¿no? O sea, cuando sales de ahí aferrado un poco a este 20%, otra gente de tu familia, por ejemplo, su hija, ¿había visto las fotos? ¿Su madre? ¿Alguien más había visto las fotos? Y no lo sé, te soy sincero. Yo entiendo que la hija vio. La hija vio que ella había pedido ver directamente apenas circularon, habían ido al ECU 911 y había pedido ver directamente. En ese trajinar, yo no tuve la oportunidad de conversar ni con mi madre, ni con su hija, ni con nadie. Fui yo solo a primero a orar y luego a Eso tratar. te sostenía, o sea, durante todo este proceso ibas orando para aguantar. Sí, por supuesto. O sea, para mí fue algo fundamental. Es algo fundamental. De hecho, para esta entrevista también vine orando, por si acaso. Pero es que eso te da fortaleza, ¿no? No, claro. Y claro, o sea, yo necesitaba tener la mente lúcida para poder enfrentar lo que se venía y poder ver los vericuetos que tenían estas cosas para no dejarme sorprender. O sea, es que es algo increíble porque tú en la esencia de lo que estás tienes que dividirte en dos. Una que es tu llanto, tu tristeza, tu dolor que no puede aflorar, y la otra que debes permanecer en calma para poder realizar acciones que vayan a contribuir
a los lamentables literalmente hechos es estar en frío, ¿no? O sea, exactamente. Ya el llanto y todo eso te debe haber venido después, y ya voy a ir un poco a que nos cuentes cómo fue la etapa posterior, pero durante todo este tiempo también hubo mucho sostén, y creo que eso fue algo súper conmovedor de los periodistas en este país, porque empezamos a hacer estos plantones, rapidito se organizaron, este colectivo que hoy sigue, nos faltan 3, porque ese era el lema, ¿no? Nos faltan 3 y no vamos a parar, y había estos plantones, nadie se cansa. Había estos plantones, y recuerdo las veces que fui, que llovía incluso, y estábamos con paraguas y con velas y con carteles, sus compañeros del comercio, compañeros que no necesariamente eran o amigos, o yo no los conocía, digamos, los conocía de las coberturas, y un poco más quizá Javier por haber estado en la cobertura del caso de Jorge Glass, pero era tal como la conmoción, y se sentía tan personal, se sentía como si hubiera sido contra cualquiera de nosotros, y creo que eso de alguna manera también ayudó, porque yo recuerdo que en un chat de prensa alguien dijo, ¿quién puede editar? Y dije, yo puedo editar rústicamente, si necesitan rústicamente yo lo puedo hacer, y recuerdo que ahí lo que íbamos editando eran los videos de gente, de periodistas de otros países que empezaron a exigir la liberación, y hubo montones de videos, y creo que esa solidaridad y esa forma de sostener de alguna manera ejerció presión, porque además en uno de los videos Javier dice, no paren de reclamar, no paren los plantones, o algo así, con lo cual interpretábamos que ellos se enteraban que había todo un grupo de periodistas y mucha gente también, creo que de la sociedad civil, muy preocupada, porque incluso ahí llegaba gente que no necesariamente era periodistas. Me recuerdo como madres que decían, no, es como si fuera un hijo, o sea, que se sentía como algo muy personal. ¿Cómo ustedes este apoyo quizá de cerrar filas de un gremio además que no necesariamente es muy unido, pero que en este momento sí se unió, porque no solo por el afecto, sino porque se sentía personal, sino por lo que esto significaba y por cómo nos estaba cayendo el baldazo de agua de lo que significaba para el país? Sí, es que es algo increíble. Mira, yo recuerdo solo 3 ocasiones en que, tal vez me equivoque, no lo sé, pero que la sociedad ecuatoriana se ha unido así tan fuerte. Una, ni un paso atrás, con el presidente Sixto Durán Ballén. Otra en el terremoto del 2016, que toda la gente fue a ayudar, sensibilizada por esta situación. Y la tercera, este caso. Que en lo personal también me llegaron videos de amigos que estudiaban fuera y que entre sus amigos habían hecho videos y mandaban, hicieron canciones. O sea, yo creo que hasta ahora es un respaldo tremendo ese trabajador de a pie, como digo yo, esa persona que hace la cobertura, la investigación, el que vive la calle, el que suda la noticia, el que está horas esperando que salga alguien a decir las cosas. Y los que entienden, porque sí, lastimosamente, y ahí sí es una crítica incluso a los dueños de medios, que desde la esfera en la que ellos están probablemente ni siquiera entienden, porque el hecho de que tú salgas a la calle, y mucha gente, cuando a mí me comentaba, a mí y a otros colegas seguramente, que te dicen, pero ¿por qué se metieron? Bueno, porque tu trabajo es básicamente ese, meterte del sitio del que todos salen. Cuando hay una guerra, la gente sale, el periodista entra. Cuando hay una manifestación, la gente sale, el periodista entra. Y eso permite a los ciudadanos estar informados. Y aquí donde estás sentado, tú estuvo sentado Miguel Molina, que era periodista de La Hora en ese momento, escritor, académico, abogado, y él decía que para él el secuestro de los periodistas fue como un parteaguas y fue una forma de alejarse del periodismo por lo doloroso que fue, y porque él decía, me di cuenta que nuestras vidas no le importaban a nadie. Y cuando dijo eso, a mí se me vuelve a poner la piel chinita, porque literalmente creo que eso fue lo que sentimos, y que hoy con el caso impune todavía es una sensación colectiva y quizá mucho más cercana, bueno, para ustedes ni hablar, pero para los que ejercemos el periodista, y estos que no estamos sentados desde las altas esferas diciendo esto se hace, esto no se hace, sino los que sí hemos ido a frontera, los que sí hemos cubierto manifestaciones, los que hemos tragado gases, los que recibimos las amenazas, porque entendemos que un Estado jamás debió haber abandonado a los colegas en esa situación. Por supuesto, mira, y yo ahí tenía datos de gente, periodistas, de los que mencionamos, cuyos editores generales o dueños de medios les decían que les prohibían hacer manifestaciones públicas a favor de. Eso pasó. Y los trabajadores dijeron, no, ¿por qué nos van a coartar? Y salieron, o sea, desobedecieron. Y claro, ya no pudieron hacer nada, absolutamente, pero sí, eso pasó, y eso lo dicen los propios compañeros periodistas que han estado ahí. Entonces,
era un tira y afloja porque, claro, siempre priman mi relación con el gobierno de turno que esté. Lamentablemente es así. Pero si no hubiese existido el apoyo, hubo mucha gente detrás que nos ayudó y hasta ahora hay mucha gente detrás que nos ayuda, que se sensibiliza, que se hizo una cosa tremenda, porque acuérdate que también hubo plantones, marchas en provincias. Y hubo una marcha gigantesca claro, aquí, claro, cuando fueron asesinados. Yo nunca salgo a marchar por nada. Digo, un periodista no tiene causas. Yo creo que un periodista la única causa es la libertad de expresión. Y bueno, paraguas siempre de derechos humanos, pero no es que uno sale a manifestarse por nada. Yo al menos no salgo a manifestarme por nada. Pero cuando ocurrió eso, recuerdo que salimos con muchísimos colegas a manifestarnos y a caminar por toda la bajada hacia el centro histórico hasta el plantón en Santo Domingo, en San Francisco, que llegamos al final. Y yo recuerdo además la cobertura del día que anunciaron el asesinato, los colegas llorando, transmitían, yo estaba escribiendo una crónica, entonces yo estaba sentada y yo miraba así a colegas que salían en sus transmisiones en vivo llorando, se secaban las lágrimas y volvían a salir y fue una cosa tan dura para ustedes, ni siquiera me puedo imaginar, pero para el periodismo también como muy dolorosa, que te obliga a repensar un poco lo que decía Miguel, ¿no? Porque al final lo que tú cuentas del abandono, la falta de compromiso para garantizar sus vidas, a ti como hermano te marca eso. No, por supuesto que te marca, pero mientras tú justamente mencionas, yo recuerdo, y tienes toda la razón, yo recuerdo, se me venían las imágenes mientras estabas hablando, de la asamblea, cuando comparecimos en la asamblea, en la comisión, me parece que era de Frontera, donde estaba presidiendo Doris Solís en ese entonces, y nosotros hicimos un recuento cronológico de este tema, y yo veía a los chicos que estaban detrás de cámaras pasando, llorando. Sí. Mientras nosotros hablábamos, ellos lloraban en la cobertura. Para mí eso fue impactante, o sea, devastador, soy honesto. O sea, es una de las imágenes que tengo guardadas y grabadas en mi mente, tremenda, que se dio. Y la otra, que me hacías acuerdo ahorita, en la famosa marcha grande que tuvieron que salieron con cartel y todo, que lamentablemente yo no pude estar porque estuve en una reunión en Washington, en la CIDH, y coincidió justamente con eso. Acuérdate que hubo 2 marchas. La otra marcha era del gobierno. Vergüenza. Y ellos quisieron que nuestra marcha se una a ellos porque ellos hacían la marcha por la paz. Y en el fondo lo que querían era demostrar el apoyo hacia el gobierno de Lenín Moreno. Tienes razón. Y ahí quien organizó fue el prefecto de Pichincha que estaba ayudando, Baroja, que me llamó a Washington y me pidió que nos unamos con ellos. Y yo le dije que no. Y por eso es que cambiamos el sitio, que era la llegada inicialmente a Carondelet, y no nos permitieron porque cerraron esa parte para la marcha oficial, la marcha de ellos, y por eso llegamos a San Francisco. Y nosotros, tienes razón, claro, hicimos en San Francisco, que hubo que cambiar las calles, porque ellos lo que querían es más, me ofrecieron un espacio en el balcón del palacio para dirigir palabras, poniéndome una trampa para que diga a la sociedad ecuatoriana, miren, ahora los familiares no están en contra del gobierno, como dándole un espaldarazo porque hicieron las cosas bien. Gracias a Dios no caímos en esa trampa, lo digo por primera vez públicamente, pero acuérdate, hicimos un cambio de dirección a última hora y ahí me llamaba y yo me acuerdo que llamé desde Washington, le dije a Yadira, esto está pasando y por favor no, o sea, cambiemos el sitio de recepción y no vayamos allá, no podemos unirnos a esa marcha porque hay un interés político atrás de esto y cambiamos. Eso sucedió, imagínate. Entonces hay tantas cositas que se dan detrás de esto que hay que irlas contando paulatinamente y que en su momento irán saliendo a la luz de todos estos tiras y aflojas que quiso el gobierno hacer con nosotros para demostrar un respaldo de las familias y del sector periodístico hacia lo que ellos no habían hecho. ¿Y cómo fue para ti ya
porque tú has repetido varias veces aferrarte a esos porcentajes o aferrarte a la idea de que pueden salir vivos. Cuando te dicen el 70, el 80, aferrarte a ese 20%, lo cual me hace pensar que eres una persona optimista. El rato en el que ya finalmente se oficializa la información, ¿cómo te cae eso a ti? ¿Cómo recibes esa información? ¿Y cómo son los días siguientes? Porque te avisan que había sido asesinado, pero no había cuerpo todavía. Sí, claro, o sea, es que la escena cuando oficialmente dice Moreno es desgarradora. Es desgarrador. Es desgarradora. O sea, es tremenda al interno de las familias en el ECO 911. O sea, algún momento lo he de poder contar en el libro que te comenté que estoy tratando de escribir y que ahí sí me falta valentía para hacerlo porque comienzo a recordar esas particularidades y no tengo hasta ahora el valor de ir escribiendo todos los procesos, porque ahí sí, o sea, por eso creo que no avanzo. Se ve el llanto. Se ve el llanto, entonces ahí sí creo que no, es el libro más largo que creo que... Pero catártico también, porque el rato que vayas a poder ir sacando todas esas cosas que igual como se quedan como súper atrapadas en ese momento. Sí, por supuesto, o sea, es un... Por lo que tú dices también, ¿no? Como tener que hacer la parte ejecutorial, a ver, entonces responder esto a la prensa, no sé qué, la CIDH, etcétera. Claro. No es que te da tiempo, toca decir el llanto para luego, pero súper pospuesto. Y eso lo he hecho 6 años. Claro. 6 años, yo no, te soy honesto, y la gente a veces no lo puede entender, o sí lo puede entender, yo no lo sé. Pero yo no he tenido tiempo para sentarme a llorar en 6 años. O sea, para dimensionar incluso lo que se ha hecho, lo que se ha dejado de hacer, para muchas cosas. En 6 años yo no he tenido la oportunidad porque para mí es la búsqueda de la verdad a toda costa, ¿no? Entonces yo creo que eso es un elemento tremendo que se da. Sí hay una cuestión de ¿qué te digo? Mucha gente me decía que no piense que he fallado en el intento de sacarlo con vida a mi hermano. Y yo prefería no pensarlo. Porque si lo pensaba, capaz que caía en el ámbito de, por mi culpa no pude sacarlo. O sea, yo soy el responsable cuando no lo era. Que además es común en esos casos, claro. Porque uno puede decir como, ¿qué me faltó? ¿Qué pude hacer? ¿Qué dejé de hacer? Claro. Entonces, si hay un tema ahí que dije, no, prefiero no pensarlo para no caer en ese ámbito. Y lo que rápido se me vino y es, bueno, ¿y ahora y los cuerpos? ¿Qué hago? Tampoco hay tiempo para llorar, ahora hay que ver qué hacemos con los cuerpos. Correcto, entonces yo no tengo tiempo, le dije. O sea, yo creo que cada familia ahí vive el luto de acuerdo a cómo, no sé, a cómo es o cómo quiera vivirlo. Para mí vivir el luto de mi hermano durante 6 años es esto, es una lucha. Entonces, eso creo que es fundamental. El trabajo, habrá personas que lo viven interno, que van y lloran, que van y no quieren saber nada de este mundo, no lo sé. Hay diferentes posiciones muy respetables, por supuesto. Pero mi forma, por lo menos, como te digo, es liderar esto, avanzar, una lucha personal que se ha convertido en buscar la verdad y llegar a una justicia. Entonces ahora se cerró un escenario, se me abre otro. ¿Cuál es? El de los cuerpos. Y entonces ahora tengo que presionarle al Estado, perdón, al gobierno, que tengo que recuperar los cuerpos. Y claro, te das cuenta lo que son 3 cuerpos en toda una frontera, de dónde pueden estar. Entonces, eso es algo... mucha gente me decía, es que es imposible, es que nunca los vas a encontrar, es que eso no se va a dar. Oye, pero bastante comedido bastante comedido, poco optimista alrededor. Sí, no, y algo que o sea, es una característica en mí, es que yo no te veo nunca el problema, yo te veo siempre la solución. O sea, siempre yo voy y digo, a ver, sí, este es el problema, lo entiendo, y mientras tú me estás contando el problema, en mi mente hay 2, 3 escenarios de respuesta de lo que yo debo hacer y voy descartando y digo, entonces esto tengo que hacer. Cuando terminas de plantearme tu problema, yo ya sé qué camino más o menos tomar. Esa es una característica que de pronto yo lo desarrollé. Y claro, yo no tengo tiempo para sentarme a llorar, a ver, y ahora el problema, no vas a encontrar en mi persona, en mi personalidad nunca una queja.
de nada. Yo no me quejo de esto, me quejo de este otro, me quejo de esto. Si pierdo el tiempo quejándome, estoy desperdiciando lo que puedo aprovechar para lo que realmente es importante. Para mí, tengo que centrarme en lo que es importante. Hay batallas en las que uno elige pelear, pero hay batallas que no necesariamente tienes que pelearlas porque no son importantes para tu vida. ¿Qué te decía en ese momento tu madre, por ejemplo? Eh, ¿Ya había perdido un hijo? No, es que estaba deshecha, o sea, está deshecha y yo lo que hacía es, y claro, toda la familia, es el tema siempre de estar con ella, estar acompañándole, pero yo no tenía tiempo. Claro. Yo no tenía tiempo para estar ahí, a pesar de que ella sabía que estaba, hasta el día de hoy, sabe que yo estoy luchando por una verdad y justicia. Entonces, indirectamente, ella no me dice, te apoyo, pero me apoya. Entonces, ahí son las acciones que yo entiendo que ella siempre está atrás y la familia como tal está atrás y me dice, sí, o sea, te apoyamos, sigue, ten cuidado, pero sigue. ¿Te has asustado en este camino en algún momento? ¿Has tenido miedo? Porque las condiciones en las que son asesinados y mueren son brutales. Y todo lo que había alrededor, que en su momento nuevamente los trabajos periodísticos lo alertaron, es posibles vínculos que ya se evidenciaban entre crimen organizado y altos mandos policiales, incluso política, civiles. Que ahora ya se conocen, ¿no? Sí, ahora se conocen. Quizá en este caso tampoco con la claridad que quisiéramos, pero hay una evidencia clara de que no es el único caso en el que hay estos vínculos y por lo tanto eso sí te pone en un escenario de peligro al ser la figura que sigue buscando esta transparencia o esta verdad de lo que ocurre en el caso. En algún momento, de hecho en algún momento incluso hubo una amenaza de secuestro a tu hijo, si no estoy mal. Así es. Es decir, ha habido que tomar precauciones por lo que tú decías al inicio, la vida cambia y en este contexto también de violencia agudizada, ¿en algún momento has sentido miedo? No. El miedo se lo enfrenta con la verdad. ¿Que he tenido que tomar precauciones? Sí. Miedo, no. Yo soy, creo que una persona que no tiene límites. Si tú me dices, tienes que subir al cielo para buscar la verdad, pues me vas a encontrar en el cielo. Y las acciones son las que hablan. Llegamos al Palacio de Nariño, a sentarnos con Santos y las más altas autoridades de ese país de ese entonces. Vicepresidente, canciller, ministro de Defensa y el presidente. ¿No tienes idea cuántas personas he hablado, me he reunido en Ecuador, Colombia, en otros países? No tienes la menor idea hasta dónde he llegado para buscar contextos, opciones, lineamientos, asesoría, ver si estoy bien, estoy mal. Y he transitado en estos 6 años por caminos que han sido muy complicados. Pero gracias a Dios hasta el momento no. Y he tenido que sacarle a mi hijo del país también. Ya no está aquí. Ya no está aquí por seguridad. Creo que él fue el flanco en el cual decidieron atacar porque tuvimos amenazas de que me calle, que no siga investigando y todo el tema que están judicializadas todas las denuncias. Y claro, entonces la decisión más fácil es, te cambia la vida. Como yo dije al inicio, te cambia la vida sentimental, económica, familiar, en todo sentido. Pero tú debes tener la capacidad de reflexionar y decir qué camino es el que vas a tomar en esta lucha. ¿Es un camino que te va a conducir hasta la mitad? ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Un camino de pronto más asfaltado? ¿Un camino empedrado donde dices, sé que el caminar mismo va a ser complicado, difícil, pero tú tienes la opción de decidir? Y yo lo decidí. Una lucha hasta tener respuestas verdaderas. ¿Qué crees que diría Paul viéndote?
No lo sé. ¿Has pensado alguna vez en esa voz que a veces uno escucha, ¿no? De decir, sobre todo con estas personalidades un poco avasalladoras, que de lo que muchas personas comentan era Paul también, así como alegre, ruidoso. ¿Alguna vez has escuchado su voz o como dices que oras, la gente que ora o que medita suele conectarse mucho con este tipo de cosas? ¿Alguna vez has pensado, le has escuchado en tu cabeza decirte algo o reaccionar de alguna manera ante la lucha que emprendiste? No, realmente no, a pesar de las oraciones y todo, no. Hay mucha gente que sí, hay mucha gente que sí, que lo ha escuchado, que lo ha visto, me han transmitido, me han dicho, por ejemplo, no recuerdo ahora qué persona fue que se me acercó y me dijo, ¿sabes qué? Tu hermano está tranquilo y está contento de lo que estás haciendo. Eso es lo que me han dicho. Pero realmente, en su contexto, no sé realmente qué pensaría, qué oraría, pero yo sí sé lo que yo pienso y lo que yo hago. Y es por la sangre de tu hermano ha valido para una lucha que ya no es de familias, sino para una lucha que es hacia una sociedad que necesita paz, que necesita argumentos, que necesita seguridad en su ejercicio periodístico. En su momento él no lo tuvo. Entonces, los que vienen detrás, mi misión es que sí lo tengan. Y vamos a hablar también de ese rol que tienes ahora, pero no quiero dejar de preguntarte sobre si es que guardas rencor, bronca a todos estos manejos, porque después de ver cómo el Estado manejó el asunto, de que realmente aparentemente nunca hubo una intención realmente de traerlos con vida, de que fueron abandonados a su suerte, de esta lucha para que te entreguen los documentos, te entregan incompletos, es decir, demasiado desgastante todo el proceso, y me parece evidente o elemental que puede haber como una respuesta muy humana, ¿no? De como bronca, rencor, de decir estos hijos de tal y cual que no hicieron lo que debían hacer. ¿Sientes algo similar a eso con respecto a los personajes que estuvieron involucrados en las decisiones que habrían cambiado la historia y que quizá habrían permitido que tu hermano y los otros dos colegas regresaran con vida? Mira, yo creo que la grandeza del ser humano se ve justamente en tus acciones. Yo en su momento, cuando dejaba el poder Lenín Moreno, yo puse una carta pública a él. Cuando le dije que yo sí tenía la dignidad y la valentía de verle a los ojos, pero él no. Ni a las familias, ni al pueblo ecuatoriano. Y esa carta tiene un gran sentimiento detrás. Y de mí no nace insultarles. De mí no nace, incluso como uno lo quisiera, como tú lo expresas, utilizas tamadas. La bronca, sí. Es unos epítetos. Que sería comprensible. No sé si necesariamente sales a la plaza a decirlo, pero capaz en tu interior en algún momento si sientes esa bronca o no. No, yo creo que parte de la justicia es hacer las acciones correctas y las cosas que se tomaron como decisiones, equívocas o no, tienen que pagarlas. ¿Cuál es la mejor forma de pagarlas? A través de la justicia. Y creo que esa es la parte más importante, porque yo como ser humano no puedo o no debo bajarme a los sentimientos que ellos tuvieron en ese entonces. Yo creo que no estoy al nivel de ellos. ¿Cómo recuerdas a tu hermano? Él siempre fue alegre, siempre fue molestoso. Y son bien parecidos físicamente. ¿En serio? Sí. Bueno, en algunas entrevistas hasta me dicen Paul, ¿no? Y yo te he dicho Paul y digo, Sí. Diosito, perdón, Ricky. No, tranquilo. Ya me he acostumbrado y... Son sí, parecidos físicamente. sí, entonces, bueno, uno no lo ve, ¿no? Pero no, yo siempre lo recuerdo
una persona muy sensible, muy humana. Demasiado. O sea, hay cosas que yo no sabía de él, soy honesto, o sea, no sabía, y que comencé a conocer después de su asesinato, por terceros. Por ejemplo. Siempre recuerdo la señora que acariciaba la fotografía de Paul en una pancarta ahí colgada en el Palacio de Gobierno. Y que yo al principio pensé que era, no sé, o sea, algún periodista o mamá de algún periodista, y los periodistas pensaban que era familia nuestra. Y entonces cuando alguien se acercó y me dijo, disculpa, ¿no sabes quién es la señora? Y yo le dije, no, yo pensé que era alguien relacionado con el periodismo. No, nosotros pensamos que era familiar. Entonces ahí me acerqué donde ella y conversé. Le dije, disculpe, le digo, ¿usted le conocía a Paul? Y me dijo, yo sí le conocía al señor. Le digo, ¿y dónde le conoció? Dice, yo vendo caramelos aquí en la esquina de la plaza de Gobierno. Y le digo, ¿en serio? Sí, dice, él cada vez que venía acá, siempre pensaba comprándome unos caramelos, me decía, esto es para ayudarle. Y un día vino y me dijo, usted ya tiene su edad, usted tiene que descansar, no tiene que estar trabajando aquí. Dijo, ¿tiene hijos? Le dije, sí. La próxima vez que pase me da el currículum para ayudarle a conseguir trabajo, porque usted ya tiene que descansar. Y le dio le dio el currículum. Sí, no sé qué pasó, realmente no sé qué pasó, pero me contaba esa historia. Entonces, ya te imaginarás, por ahí apareció otra historia de un compañero que tenía su hija pequeña que tenía cáncer. Y entonces él ha sabido, porque yo no conocía, ha sabido destinar una parte de su sueldo para ayudarle económicamente a esta persona. Entonces tú ya te vas configurando, o sea, y nadie sabía. Claro, yo conocí por estas personas que ahora tenían esta cuestión. Entonces yo digo, claro, todas las personas tenemos nuestro lado oculto en los buenos No todas términos. las caras se muestran en todos lados. Correcto, claro. Entonces y tienes que aprender a conocer a quien está al lado tuyo en todas las formas, en todas las caras, para dimensionar qué clase de ser humano es. Y yo creo que es fundamental. Y me acuerdo, ahorita me estoy acordando, una que es bien chistosa, cuando él recién se graduó de la universidad, entonces tenía que empezar ya a trabajar, y se presenta a un banco, que ahora ya no hay este banco, el Filan Banco, de esa época, a un puesto de, no sé si es cajero, lo más básico que hay en un banco. Entonces se presenta y le hacen la entrevista, y el que le hace la entrevista, que era un gerente, que no sé su nombre, le dice, a ver, veo que tú eres de apellido Rivas. Sí, le dice, ¿y qué eres para el dueño de Gamavisión? Y entonces Paul dice, es mi tío. Pero no éramos familia, no éramos nada, ¿no? Y entonces él le decía, es mi tío. ¿En serio es tu tío? Sí, ¿sabes qué? Mañana empiezas a trabajar. Y le dieron el trabajo. Al mes le votaron, porque luego se enteraron que era mentira. Que había sido una tomadura de pelo lo que él les dijo. Y ya, ¿sabes qué? Me tomaste el pelo, hasta aquí llegaste, chao. Y ya, pues, esa es una anécdota que me acuerdo. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que él era pila, siempre estaba ahí con la gente, se hacía amigo de todo el mundo, le dabas 2, 3 segundos. Me decían sus compañeros que les gustaba que él vaya a las coberturas porque tenía esa facilidad de conversar, de conectar. Entonces les ayudaba en el tema periodístico porque él ya se hacía amigo de una otra cuestión y entonces era otro ambiente para hacer la cobertura o todo lo que tenía que hacer. Y como hermano mayor, ¿qué te acuerdas de su infancia conjunta? Conjunta, pues nosotros... ¿Cómo era el Paul niño? ¿Qué hacía? Es que nosotros le molestábamos ¿Qué diferencia mucho. tienen en edad? 7 años. Sí eras mayor. Sí, era mayor. O sea, sí eras el que le podía regañar. Y claro, o sea, y también le hacía bullying, ¿no? Claro, es que siempre se hace bullying al O sea, tú pequeño. le formaste. Claro, yo le... En bullying. Sí. Entonces yo le decía, oye, le hacíamos bullying, claro, y como chiquito... Mamá, me están molestando mis hermanos. Entonces sucedía eso. Entonces siempre le molestábamos, ¿no? Siempre. Y claro, cuando ya creció, entonces yo tenía mis amistades, mis amigos, mis amigas, y a veces íbamos y le decía, vamos. Entonces él venía como el más chiquito, el llaverito, ¿no? Y entonces él veía como, porque yo también soy medio molestoso entonces les molestaba a mis amigos, a mis amigas y todo.
Y yo creo que vio él eso, creo, asumo yo, porque él también era, si yo era molestoso, él era 3, 4 veces más, ¿no? Se parecían en eso. Sí, claro, nos parecíamos mucho en eso y en lo que no nos parecíamos era cuando perdía la liga, porque él era hincha de la liga. Okay. ¿Y tú no? No, no, yo no era de la liga. Tú eres de otro eres de otro equipo. Sí, sí, yo soy de otro equipo, del Nacho. Ah, ok. Entonces, cuando ganaba la liga, toda la semana te estaba llamando a hacerte acuerdo que ganó ese equipo de fútbol. Mortificarte. Claro, y cuando perdía, no te contestaba una sola llamada y desaparecía del Mal planeta. ganador y mal perdedor. Sí, sí, siempre me acuerdo de eso. O sea, y hoy que ya no está, ¿cómo lo mantienen vivo? bueno, mire, yo creo que eso les pasa a todas las familias. Siempre hay un espacio vacío. Siempre hay un espacio vacío, siempre hay alguna acción, alguna cosa que te hace recordar como tal, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros tenemos ahí su cuarto donde están todas sus cosas, o sea, todas las cosas, premios y todo eso que ha ganado, su colección de cámaras. Entonces, tenemos ahí guardado, ¿no? Y yo creo que no es necesario, mejor dicho, uno lleva el recuerdo siempre consigo. En estos, y los que las personas que lamentablemente han perdido un ser muy querido en su familia, que siempre falta ese espacio, van a entender mucho. Como a todo lado que vas, siempre está ahí presente, ¿no? Siempre está en las acciones. Hay cosas que de pronto lo hacías con él y te vuelven a la memoria y dices, ah, mira, yo hacía esto con Paul. Sí son situaciones que te vas dando en el día a día, ¿no? Pero con esta causa no puedes olvidarle. Y eso te lleva al sitio en el que hoy estás, que eres parte de la mesa de protección a periodistas. Claro, porque ya te conté, ¿no? Yo no tenía ni idea de lo que es periodismo. Entonces ahora, ¿qué me ha tocado? Mi formación es otra. Y yo tengo una formación incluso en educación, un doctorado también que saqué en educación y que no le he registrado. Si lo buscas ahí no está registrado. No está en el CNC. Y tiene también su historia. Eso no es, soy lleno de historias. Y tiene su historia con el gobierno, con lo que pasó. ¿Que no te quisieron registrar o...? Sí, claro. Me bloquearon el acceso. Sí, a mí me bloquearon el acceso incluso para trabajo. 3 años yo estuve sin trabajo. ¿Durante el gobierno de Moreno? Claro, porque la empresa pública tenía las puertas cerradas, porque le estaba dando al gobierno. Y la empresa privada no quería que haya una imagen de una persona que habla del gobierno y que, no, si el tema de la lucha en derechos humanos no es fácil. Claro. Es muy compleja en todos los ámbitos. Entonces me cerraron el paso. Yo tuve que salir fuera del país 1 año. ¿Estuviste en Chile un tiempo? Sí, estuve 1 año allá trabajando porque de algo tengo que vivir. Claro. Pues. Entonces, claro. Entonces, y de ahí ya regresé. Mi idea fue ya quedarme en Chile. Cayó la pandemia y ya me quedé acá. Y bueno, y ahora ya estamos. Pero eso es lo... Pero ¿no sientes que este país te expulsa un poco? Porque quizá, y esa es una pregunta un recurrente cuando has vivido como cosas tan duras, y no solamente el secuestro y el asesinato de tu hermano, sino lo que viene después, que es esto que tú comentas, ¿no? Que se te cierran las puertas, que tienes que seguir luchando, pero tienes que mantenerte, o sea, la vida sigue para ti a pesar de que podría parecer que vivas del aire y que no. Él como aparece en todos los medios, entonces está súper bien, cuando en realidad estás viviendo también una batalla personal por conseguir un trabajo, por seguir adelante. ¿No sientes que de alguna manera este contexto te expulsa del país y te dice, ya, vete de aquí, no eres bienvenido, ya no debes de estar aquí? ¿No has pensado en algún momento, aparte de cuando ya te fuiste a Chile, regresaste en estos últimos meses, decir, ya, cuelgo los guantes, me voy, mátense? Sí, no te soy honesto, sí hay muchas escenas donde tú dices... o sea, ¿qué hago aquí en un país que quieres aportar con soluciones? Y te cierra las puertas, y te cierra la puerta acá, y te aplasta y te arrincona, y que quiere tenerte ahí amaniatado, sin derecho a levantar tu voz. Y yo no me voy a callar, yo lo he dicho. O sea, mi voz y mi silencio no son comprables. Yo seguiré levantando la voz en causas que sean justas. Y creo que es fundamental. Y claro, es un hecho. Yo creo que hay tiempos. Yo creo que todavía debo permanecer acá. Todavía hay cabos que irlos atando y solucionando. Ya llegará el tiempo donde
tenga que decidir, así como decidí la parte, creo que es una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida, decidí ser la imagen, el portavoz de una lucha muy válida, de una vulneración en cuanto a derechos a la libertad de expresión. También, ¿no, Paul? Muy desgastante, pero que lo decidí, al fin y al cabo, lo decidí, lo voy a cumplir, no me gusta dejar las cosas a medias. ¿Hasta cuándo? Hasta tener respuestas, como te dije. ¿Crees que respuestas eso va a verdaderas. pasar? Tiene que pasar. Estoy convencido que si las cosas se hacen adecuadamente, podemos conseguir. Tal vez no todas, pero por lo menos acercarnos más a la verdad, que es lo fundamental. Entonces yo sí creo que esto es un trabajo de día a día, desgastante, no te lo voy a negar. Pero eres optimista. Sí, por supuesto, si no, no estaría aquí. Y no estaría, como contestando la pregunta que me la hiciste, ahora represento a un mecanismo de protección periodística que decidí tomar ¿qué se puede decir? No es esta lucha, sino tal vez este desafío de implementar cosas en relación al trabajo periodístico, protocolos, manuales, hacer cosas que antes no existían. Es que tiene que tener sentido tu lucha, no es una lucha solamente de evidenciar, llegar a una verdad, sino que ese legado, ese sufrimiento, ese desierto que valga como ser humano, de algo aunque el precio sea tan alto. Exactamente. Tiene que valer, porque si no, ¿qué sentido tiene? Tú debes encontrar el sentido de tu vida. Y el sentido, de pronto, de mi vida es ahora esta lucha. Y he decidido tomarla. Y llegaremos hasta donde tengamos que llegarla. Y hablaremos lo que tenemos que hablar. Y levantaremos las voces las veces que sean necesarias. No me voy a callar. Ahora quiero hacer algo en función de la protección periodística. Me ha tocado aprender, porque yo de periodismo no sabía nada, entonces me he metido a leer, he seguido cursos de periodismo, de libertad de expresión, me ha tocado aprender de leyes, porque tampoco soy abogado, pero tenía que entender lo que me decían desde el punto de vista legal, no tenía un intérprete, un abogado al lado, y muchas veces me ha tocado, entonces he leído muchísimo, metí a un curso de derechos humanos, a un curso de libertad de expresión, un curso de periodismo. Es más, en mi cabeza está sacar el título de periodismo, empezar de cero, no para ejercerlo, pero sí para entenderlo de mejor manera, y yo creo que es parte del ser humano ir evolucionando en tu vida. O sea, no puedes llegar a un límite donde decir, ya, hasta aquí llego y ya, ahora sí me amerito descansar. O sea, no tienes tiempo para eso si tienes una verdadera lucha y un objetivo que cumplir en tu vida. Y para mí es este. Voy a ir terminando, pero ¿cómo te recuperas? O sea, ¿cómo recuperas energía? Porque tú dices es muy desgastante. Les entregaron hace poco los documentos desclasificados, que capaz también nos puedes comentar brevemente qué hallazgos pudieron encontrar ahí. Y luego lo otro, ¿cómo después de que cada cierto tiempo otra vez vuelves al mismo? Otra vez, ¿cómo te recuperas? ¿Cómo dices, a ver, adelante? A ver, yo tenía claro unos escenarios. En unos escenarios te entregan la documentación. Si tú realmente piensas que te van a entregar toda la documentación y no te entregan toda, sufres una frustración. Entonces yo creo que tienes que saber manejar esos tiempos y sobre todo esas realidades. Hoy no me han entregado la documentación completa porque hay alguna que está clasificada todavía y que es lo que queremos justamente a través de la Corte Constitucional indicar que no se ha entregado todo y que se debe entregar todo lo relacionado de acuerdo a lo que dice la sentencia. Pero claro, o sea, tienes que, a ver, si tú no encuentras un motivo de llegar no tienes claro tu objetivo en la vida y a dónde quieres llegar, no te puedo negar que hay días que no quiero levantarme. O sea, si hay días en que tú abres el ojo y dices, no quiero. Y lo único que quiero es quedarme hasta las 10 de la mañana, que alguien me pase el desayuno a la cama. Pero como no hay nadie que me pase el desayuno a la cama, y como tengo que hacer un montón de cosas, te toca levantarte. Y hay días que estás bajón y que dices, ¿y ahora qué hago?
ay, hasta tu forma de actuar, de pensar, estás bajoneado, no me hallo. Sí me ha pasado en estas últimas 3 semanas con este tema, sí hubo un par de días que yo no me hallaba, porque yo sentía que no era yo y me bajaba y decía, a ver, ¿qué tengo que hacer? Entonces yo creo que esos momentos es donde el ser humano tiene que aprender a hacer un stop. En la vida, decir, a ver, es malo regresar a ver el pasado, pero sí puedes regresar a ver con ojos de ver lo que has recorrido. Y he recorrido tanto como para, por una circunstancia, detenerme y dejar morir la causa. Entonces tienes que aprender a valorar todo lo que has hecho, centrarte nuevamente, poner el stop, evaluar todo tu escenario y decir, a ver. Eres como muy cerebral, ¿no, Paul? Muy analítico. Sí. ¿En algún momento has tenido ayuda en salud mental? Yo sé que eres de una generación que no busca ayuda en salud mental. Oye, no sé cómo interpretar esa afirmación. ¿Para bien o para mal? No estoy preguntando la edad. Qué bueno. Solo estoy diciendo que eres de una generación. Ya, muy bien. Pero es verdad, pues, sí, ¿o sí. no? O sea, que tus amigos así de colegio y tal, nadie va al psicólogo, ¿verdad? Como tú dices, uno se apechuga y sigue. Pero en algún momento, con algo, cosa tan traumática, ¿no te han dicho como... Oye, sería bueno que sí ha de ser de visitar. Bueno, sabes que yo me adapto mucho a los, digámoslo así, cambios generacionales, es decir, a las nuevas realidades, a las nuevas temáticas. No soy una persona muy... inflexible o muy cuadrada en algunos términos, perdón la expresión, pero no soy, más bien yo soy abierto a las nuevas realidades y cuando yo no entiendo algo, yo investigo. Voy, investigo y digo, a ver... O sea, me encanta, es súper cerebral. Sí, entonces, los hijos mayores somos así. Sí, entonces voy a la fuente, ¿no? Por eso es que yo no comparto muchas cosas. Bueno, y digo, a ver, estamos haciendo cosas, pero es como cuando te da la herida y te pones el mertiolate encima y entonces dices, ya se va a curar. No, o sea, tengo que ir a lo profundo. O sea, ¿qué es lo que ocasionó? Porque ahí está la verdadera solución de los problemas que se plantean. Claro. Entonces, yo trato de ir a eso. En verdad, no he ido. En Chile sí fui unas dos ocasiones que coincidentemente el doctor, y eso supe al final, era ecuatoriano. El que te atendió. El que me atendió ecuatoriano, le conversé, pero bueno, yo con respeto de psicólogos, psiquiatras y todo, a la rama médica. ¿No sientes que es necesitado? Exacto, no siento y siento que a veces lo toman por encima, claro, ellos tienen su conocimiento, ¿no? Pero yo necesito más, o sea, yo necesito algo más profundo, más rápido. Bueno, dicen que encontrar terapeuta es como encontrar el amor de tu vida, que si lo encuentras el adecuado para ti, no lo dejes ir. Porque claro, en esta búsqueda no es necesario, te puedes encontrar con uno. Yo he conocido amigas que han tenido unos terapeutas que era como dejen nomás. O sea, a una amiga una vez le dijeron que se estaba quedando, que a los 26 años creo que tendría ya que pensar, en lugar de en su negocio, en con quién se va a casar porque se va a quedar solterona. A los 26 años a una amiga. Entonces yo decía, no, el problema no es el problema no es el concepto de terapia, es la bestia con la que te encontraste. Exactamente, entonces, vamos, sí debe haber, o sea, hay, mejor dicho, pero... estoy en la búsqueda, aún no lo he encontrado. No he buscado, de pronto por ahí se asoman. Sí sería bueno, ¿no? O sea, no es que te dices, no, yo creo que sería bueno. En algún momento. Algún momento ya debe llegar este tema, no lo he buscado y ya llegará. O sea, no es algo que, como te dije, hay batallas. Que hay una urgencia. Hay batallas que tú tienes que pelearlas y de manera urgente. Sí. Y esta es una batalla que puede esperar. Entiendo. Y que ya llegará su momento de desconectarme, de cumplir otra etapa. No lo sé. Pero llegará su momento y es un hecho que todos los seres humanos necesitamos, ¿no? Y ese respiro que decías hace un momento, que a veces hay que parar y tomar. ¿Qué haces para retomar energía? Hay gente que hace deporte, hay gente que lee, hay gente que viaja. ¿Qué haces tú? Yo
No necesito viajar. O sea, si se da la oportunidad, qué chévere, ¿no? Para todos viajar y todo bien. Pero yo aprovecho al máximo los espacios donde estoy. Por ejemplo, cuando manejas el auto, de pronto, la próxima semana estoy yendo para Washington por el tema del SIDH. Entonces sé que en el avión voy a tener un tiempo de reflexionar. Siempre me tomo mis 10, 15 minutos o el tiempo que sea necesario para buscar un espacio donde estar a solas. O sea, siempre es importante el estar a solas porque tienes que menguar, tienes que volver al cauce, estar tranquilo para poder evidenciar muchas cosas, para ver qué acciones. Incluso cuando hay decisiones difíciles que tomar, bueno, voy donde Dios, oro, pero tengo que tomar mi espacio y decir, a ver, tienes que tranquilizarte, nunca puedes tomar una decisión en caliente porque sí me ha pasado. Entonces a veces te equivocas, otras veces no, pero no puedes. Entonces yo creo que esa es una forma de luchar. Somos bien complejos, creo, las personas que somos cerebrales o analíticas, no lo sé. Pero creo que somos muy complejos, muy inentendibles hasta cierto punto, ¿no? Y a veces no decimos, no nos entienden y dicen, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces este otro? O a veces también tu apariencia puede ser muy fría en muchas cosas. Sí, me identifico con muchas cosas de las que dices. Yo también soy hermana mayor y creo que he conocido a algunos hermanos mayores porque además como usualmente te dicen, tú eres responsable de tus hermanos, no molestes, es como que te botan muchas responsabilidades muy temprano. Te vuelves como así también muy como esquemático quizá, ¿no? Como, a ver, esto resuelve, como la persona que resuelve. Exactamente, Sí. siempre vas a ver resolviendo, ¿no? Sí. Incluso cuando éramos jóvenes, llegábamos tarde de una fiesta, siempre te ponían al principio, ¿no? Habla vos. Y claro, mientras a uno le estaban hablando, los otros por atrás ya se corrían a los cuartos, ¿no? Entonces eso es lo típico. Y ya cerrando, porque nos hemos alargado un montón, normalmente no nos demoramos más de una hora, pero creo que este tema lo ha meritado y felizmente es podcast. Estaba recordando que ahora en noviembre estuvimos juntos en Washington porque Ricardo fue a hablar en contexto de la situación de la prensa en Ecuador. Él fue a hablar justo de la impunidad en el caso de los colegas del comercio y estuvimos caminando ahí por Washington en la noche con Gaby, tu novia, con Carol y conmigo, Carol Noroña, que fue a hablar sobre el exilio, y yo pude hablar sobre la violencia política hacia las mujeres periodistas. Y claro, yo pensaba esto que tú dices, ¿no? Como siempre estás como con buen ánimo a pesar de la dificultad, porque claro, la audiencia fue como desgastante. Exacto, y como que te drena mucha energía. Sí. Y claro, yo comentaba con Carol y contigo también que decíamos como esto, a mí me daba la impresión de que hablar de violencia política de género suena tan irrelevante frente al secuestro, al asesinato, al exilio. Estuvo Cristian Zurieta hablando de la persecución judicial, pero también creo que ha sido necesario ayudar a la gente a entender por qué la violencia de género sobre todo, pero política en general hacia los periodistas, desgasta y legitima acciones que luego van mucho más allá de que solo te digan idiota o ándate a la cocina o no sé qué, que es justo este caldo de cultivo que permite que hay un paro nacional y te lancen una piedra porque alguien dijo prensa corrupta. Entonces quiero cerrar un poco con no sé si es una lección al final para ti, porque tú dices, yo no le conocía tanto a mi hermano en ciertos aspectos, evidentemente no en todos, pero en esta parte del ejercicio periodístico. Y esto que tú dices que suena durísimo, pero que a la vez puede ser súper real, que es el costo de la vida de tu hermano y de los otros dos colegas, de Segarrita y de Javier, entre comillas, a cambio de que se visibilice un problema que no se acabó ahí. Al contrario, parece haber iniciado ahí. Y hoy nos toca a ustedes como familias, a nosotros como periodistas en ejercicio, pero ¿cómo no desesperanzarte ante ese escenario? Para ti como familiar, que cualquiera podría haber entendido, yo no quiero saber nada, allá me voy del país, o sea, como desentenderte por completo, porque te tocó en la fibra más íntima. ¿Cómo crees tú que podemos no claudicar cuando quizá ya no te hacen una sabatina, pero las amenazas están veladas, están por atrás, no le gustaron que dijeran eso, te mandan un mensajero, presionan los medios de comunicación, que a este de aquí o a este de acá, sácale de acá, es decir, todo el contexto de crimen organizado ni hablar. Carol era mi colega, mi compañera, sentaba al frente mío en la redacción cuando salió al exilio. Para mí fue un golpe fuertísimo, a pesar de que yo sentía que algo así podía ocurrir. Yo sentía el tema de los periodistas como tan propio, que a veces es como, ya no quiero, o sea, ¿cómo tú, desde el sitio en el que tú estás viendo,
crees que podemos hacer para no claudicar? Mira, creo que es una pregunta... Te hice la pregunta muy filosófica compleja, sí, para cerrar. Muy compleja, pero creo que es muy, muy real y muy dable. Yo siempre parto de algo. Cuando no tienes un objetivo en tu vida, comienzas a disparar por todo lado. Cuando no sabes por qué estás aquí, cuando no sabes cuál es tu esencia, cuál es el sentido de tu vida. Y muchos no dejan este mundo sin saber el sentido de su vida. Y el sentido de mi vida, o sea, que yo me cuestiono, es la sangre de mi hermano derramada para yo encontrar el sentido de mi vida. Ese es el precio que tengo que pagar. Y entonces, ¿cómo claudicar ante un escenario tan fuerte, tan doloroso, tan triste, cuando tú sabes que tuviste que pagar la sangre de tu hermano? Entonces el claudicar no existe en tu diccionario. Y no puede existir, porque es una lucha constante para evidenciar las falencias y la seguridad que una sociedad necesita, que te puede sonar a un discurso muy político, pero que en la realidad es fuerte. Y claro, cuando tú no pasas ese desierto que te hablaba, no puedes entender muchas cosas, porque no has sentido la necesidad. Antes de mi hermano, yo veía de lejos los desaparecidos, los secuestros, los asesinatos, y no entendías porque no has vivido. Pero no es que necesitas vivirlo para ser más condescendiente con esa causa. Pero quizá más cercano. Más cercano, sí, pero tienes que darle un enfoque, una razón a lo que te pasó. Y creo eso es lo que te permite vivir. Y muchas veces cuando estás en el desierto, tú decides si mueres en el desierto, si dejas de caminar, esperas que alguien venga a ayudarte, o decides buscar las alternativas para salir de ese desierto. Entonces yo creo que se enrumba en ese sentido cuando el ser humano muchas veces no encuentra el verdadero sentido de la vida en este mundo, y que necesitas pasar por grandes problemáticas para realmente alcanzar algo que ya no está. O sea, y ese es el gran cuestionamiento que te lo digo y te lo vuelvo a repetir. ¿La sangre de tu hermano vale encontrar el sentido de tu vida? Voy a cerrar con esto, que es que finalmente ustedes lograron recuperar los cuerpos y les trajeron y tienen una tumba y un sitio donde pueden ir a dejar flores. ¿Vas a la tumba de tu hermano? Sí. Voy, no siempre, porque mi hermano está conmigo. La tumba es algo físico. Y lo voy y visito, y a veces le cuento algunas cosas. Pero él siempre está conmigo. Entonces no necesito contarle algo que ya lo sabe y me acompaña. Y ese cuerpo que está ahí, físicamente hablando, fue gracias a la gestión que realicé para que los cuerpos sean encontrados y traídos, que esa es otra historia. Y es tremendo, sí, porque es parte de cerrar un luto para las familias, para todos, para la sociedad, saber que por lo menos su cuerpo está ahí, porque encontrar en una zona fronteriza era bien complicado. Tú decías hace un momento que no sabes qué te diría Paul, pero ¿qué le dirías tú a Paul? ¿Qué le dices tú a Paul? Si pudieras verlo ahora. Que sigo luchando por él, que mi causa es él, que él es mi hermano. Como diría Silvio Rodríguez, solo el amor engendra la maravilla, ¿no? Por supuesto. Solo el amor te puede mover a hacer esas cosas. Es que el amor está por sobre todas las cosas, que es el sentimiento más grande, y tú lo llegas a entender cuando pasas esto. Mientras esto no pase, no llegas a entender el verdadero significado de lo que es amar a alguien. En este proceso tú has sentido ese amor incondicional por tu hermano. Indudablemente. Sin amor no puedes llegar a hacer las cosas. Te agradezco mucho, Ricky, por haber estado aquí.
A ti, muy amable. Esta es la conversación, fue la conversación con Ricardo Rivas desde el cafecito. Vengan, tómense su cafecito y hoy me tomé uno frío. Así que bienvenidos y miren los otros episodios, síganos en todas nuestras redes sociales, @esto no es político. Soy María Sol Borja, nos vemos pronto.